Bueno, continuamos con el cubo de la diferencia de dos cantidades. Ubiquémonos en la página 88. Tenemos por acá el cubo de la diferencia. De igual forma, el cubo de la suma, la regla se mantiene. Lo único que cambia, yo lo remarqué por acá, que sería el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda, más, aquí se mantiene igual, el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Prácticamente lo único que van a cambiar son los signos, y si se fijan, las operaciones son las mismas. Apliquemos esta regla entonces. Tenemos por acá el cubo de la diferencia de dos cantidades. Apliquemos la regla. Primera cantidad, segunda cantidad. Eso sería igual al cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Vaya, y aplicamos la regla. Ahora resolvamos las operaciones. Primero vamos a hacer lo siguiente. De igual forma que en el cubo de la suma, las operaciones se mantendrían. Lo único que cambiarían serían estos dos signos cuando tengamos un menos por acá. Entonces también he de aclarar de que si se fijan, aquí no puse menos 2, sino que puse nada más el 2, porque, repito, este menos no lo voy a tomar en cuenta aquí, porque ya lo estoy tomando en cuenta al momento que aplicamos la regla. Es decir, que la regla ya lleva este signo menos, y nosotros aquí solamente vamos a tomar el 2n. Sigamos entonces. Tendríamos por acá, este cubo se reparte para el 4 y la m, menos, aquí voy a resolver este cuadrado primero. Me quedaría 4 al cuadrado 16, m al cuadrado m cuadrado. Los otros dos los mantenemos, más 3 por 4m se mantiene, vean, y resolvemos este cuadrado. 2 al cuadrado sería 4, n al cuadrado n cuadrado, menos este cubo se reparte para el 2 y la n. Sigamos. 4 al cubo es como decir 4 por 4 por 4 es 64, m al cubo m cubo, menos, aquí multiplicamos 3 por 16 por 2, 3 por 16 por 2 es 96, menos 96 m cuadrado n, m cuadrado n, más, aquí multiplicamos coeficientes, 3 por 4 por 4, 3 por 4 por 4, 48, más 48, este resultado, mn cuadrado, mn cuadrado, menos 2 al cubo, es como decir 2 por 2 por 2, 8, menos 8, n al cubo, y tenemos el resultado. Si se fijan, las operaciones son exactamente igual al cuadrado, al cubo de la suma. Lo único que cambiarían son estos dos signos. Veamos el siguiente. Tenemos el cubo de la diferencia de dos cantidades, primera cantidad, segunda cantidad. Resolvamos. Sería igual al cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda. Aplicamos la regla. Ahora resolvamos las operaciones. Vean que lo voy a hacer paso por paso. Primero, este cubo se reparte al 2 y a la x, 2 al cubo, x al cubo. Ahora vamos acá, resolvemos este cuadrado primero. Nos quedaría el 3 y el 7y se mantienen, 2 al cuadrado 4, x al cuadrado x cuadrado, más 3 y 2x se mantienen. Aquí resolvemos 7 al cuadrado 49 y y al cuadrado y cuadrado, menos el cubo se reparte para el 7 y para la y. Ahora vamos a resolver acá. 2 al cubo sería como decir 2 por 2 por 2, 8,
8x al cubo menos, aquí multiplicamos coeficientes, 3 por 4 por 7, 3 por 4 por 7, 84, x cuadrado y, x cuadrada y, más, aquí multiplicamos coeficientes, 3 por 2 por 49, 3 por 2 por 49, 294, más 294, x y cuadrada, menos 7 al cubo es como tener 7 por 7 por 7, 343, menos 343, y al cubo, y por ahí tenemos la solución. Si se fijan, las operaciones son las mismas, el proceso también, lo único que cambia son estos dos signos, menos y menos. Veamos el siguiente. Tenemos el cubo de la diferencia entre dos cantidades, primera cantidad, segunda cantidad, apliquemos la regla, me quedaría el cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Ya aplicamos la regla, ahora resolvamos las operaciones. Aquí el cubo se reparte para el 3 y para la x, menos, aquí resolvemos este cuadrado, el 3 y el 8y no cambian, vean, 3 al cuadrado sería 9, este 3 al cuadrado 9, x al cuadrado, x cuadrado, más, resolvemos este cuadrado, el 3 y ese 3x no cambian, se mantienen iguales, y aquí sí, 8 al cuadrado sería 64, y al cuadrado, y cuadrado, menos, aquí este cubo se reparte para el 8 y para la y, tal y como lo tenemos ahí. Ahora resolvamos las operaciones indicadas. Veamos, este 3 al cubo sería como decir 3 por 3 por 3, 27, 27, x al cubo, x cubo, menos 3 por 9 por 8, 3 por 9 por 8, 216, menos 216, x cuadrado y, x cuadrada y, más 3 por 3 por 64, 3 por 3 por 64 nos da 576, más 576, x y cuadrada, menos 8 al cubo es como tener 8 por 8 por 8, 512, menos 512 y al cubo. Y esa sería la solución. Veamos el ejemplo 4. Tenemos 6a menos y, eso al cubo, sería el cubo de la diferencia entre dos cantidades. Primera cantidad, segunda cantidad, solo la y. Resolvamos la regla entonces. Tendría que ser igual a el cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Ya aplicamos la regla, ahora resolvamos las operaciones. Aquí el cubo se reparte para el 6 y para la a, vean, menos, aquí el 3 y la y se mantienen, solo resolvemos ese cuadrado, nos quedaría 6 al cuadrado 36, a al cuadrado, a cuadrado, más el 3 y el 6a se mantienen, resolvemos acá y al cuadrado, que sería y cuadrado, menos y al cubo, que también tendría que ser y al cubo. Ahora resolvamos algunas operaciones por acá. 6 al cubo, sabemos que 6 al cubo es 6 por 6 por 6, 216, 216 al cubo, menos 3 por 36 por 1, ese coeficiente, 3 por 36 por 1, 108, menos 108 a cuadrado y, más 3 por 6, 3 por 6 por 1, el 1 que tiene ahí el coeficiente, que sería 18, más 18 a y cuadrado, menos la y cubo que tenemos por acá. Y esa sería la solución.
Repito, si se fijan, las operaciones son las mismas, por eso vamos un poco rápido, pero si hay alguna pregunta o alguna interrogante acerca de ese procedimiento, pues es de tratar ahí de retroceder el video y verlo hasta entenderlo, ¿verdad? Sigamos. Ejemplo 5. Tenemos por acá el cubo de la diferencia entre dos cantidades. Primera cantidad, segunda cantidad. Veamos, apliquemos la regla. Esta regla ya la debemos saber de memoria, porque si se fijan, solo con ella estamos trabajando. Tenemos el cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Veamos, ya aplicamos la regla. Ahora resolvamos las operaciones. El cubo se reparte para el 6 y para la a, menos, aquí antes de multiplicar resolvemos ese cuadrado. Vean, me quedaría 6 al cuadrado es 36, a al cuadrado, a cuadrado. El 3 y el 10y se mantienen, más 3 y 6a se mantienen, y acá resolvemos ese cuadrado. 10 al cuadrado me daría 100, y al cuadrado, y cuadrado, menos, acá el cubo se reparte para el 10 y para la y. 10 al cubo por y al cubo. Ahora resolvemos esas operaciones. Me quedaría 6 al cubo, sabemos que es 6 por 6 por 6, 216. A al cubo, a al cubo, a al cubo, solo la bajamos. Menos, aquí multiplicamos coeficientes. 3 por 36 por 10. 3 por 36 por 10, 1080. Menos 1080 a cuadrado y, a cuadrado y, más 3 por 6 por 100. 3 por 6 por 100 sería 1800, más 1800 a y cuadrado, menos, sabemos que 10 al cubo es decir 10 por 10 por 10, y eso sería 1000, menos 1000 y al cubo, y esa sería la respuesta. Veamos el ejemplo 6. Veamos, tenemos el cubo de la diferencia de dos cantidades, primera cantidad, segunda cantidad. Apliquemos la regla. El cubo de la primera cantidad menos el triple producto de del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Bueno, resolvamos algunas operaciones. X al cubo sabemos que es x cubo, menos, aquí x al cuadrado sabemos que es x cuadrado nada más, resolvemos ese cuadrado, más, si se fijan 3 y 9y se mantienen, más 3 y x se mantienen, y acá resolvemos ese cuadrado, que sería 9 al cuadrado 81, y y al cuadrado, y cuadrado. Menos, este cubo se reparte para el 9 y para la y. Vean, el cubo se reparte para el 9 y para la y. Ahora resolvamos otras operaciones. X al cubo lo bajamos, no podemos hacer nada. Aquí sí los coeficientes, que serían 3 por 1 por 9. 3 por 1 por 9, que sería menos 27 x cuadrado y, x cuadrado y. Más 3 por 1 por 81. 3 por 1 por 81, 243, más 243, x, y cuadrada, menos 9 al cuadrado, perdón, 9 al cubo, sabemos que es 9 por 9 por 9, eso me da 729. Me quedaría menos 729, y al cubo, y esa sería la solución. Bueno, veamos el ejemplo 7. Cuidado con este cuadrado. Tenemos el cubo de la diferencia de dos cantidades. Cuidado con este cuadrado porque nos puede dar problemas. Veamos. Tendríamos entonces el cubo de la primera cantidad
menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Veamos, tendríamos acá el cubo se reparte para el 6 y para la x cuadrada, menos aquí primero resolvemos ese cuadrado, el 3 y el 2y se mantienen, 6 al cuadrado, 36, x al cuadrado sería potencia de otra potencia, multiplico el 2 por el 2, eso me da 4. Ahora, más, resolvemos ese cuadrado primero, el 3 y el 6x cuadrado se mantienen, veamos aquí, 2 al cuadrado sería 4, y al cuadrado, menos 2 al cubo, aquí, el cubo se reparte para el 2 y para la y. Ahora, veamos, vamos a resolver algunas operaciones indicadas por ahí, empezando con este 6 al cubo, que sería 6 por 6 por 6, 216. Acá, cuidado, x al cuadrado elevado al cubo, potencia de otra potencia, multiplico los exponentes, 2 por 3, ese 6 que tenemos como exponente. Menos, multiplicamos los coeficientes, 3 por 36 por 2, 3 por 36 por 2, 216, menos 216, x a la cuarta y, x a la cuarta y. Más, multiplicamos coeficientes, 3 por 6 por 4, 3 por 6 por 4, 72, más 72, x cuadrado y cuadrado, x cuadrada y cuadrada, menos 2 al cubo sería 2 por 2 por 2, 8, y al cubo, 8, y al cubo, y por ahí tendríamos la respuesta. Veamos el ejemplo 8. Tenemos, cuidado con estos exponentes, como les digo, nos pueden dar problemas. Pero tenemos el cubo de la diferencia de dos cantidades, apliquemos la regla, eso es igual al cubo de la primera cantidad, menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Vamos paso por paso. El cubo se reparte para el 5 y para la x cuadrada, tal y como aparece acá. Menos, primero antes de multiplicar, ese cuadrado lo voy a resolver, el 3 y el 2w al cubo se mantienen, y me quedaría 5 al cuadrado 25, x al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplico el 2 por el 2, eso sería la cuarta, más el 3 y el 5x cuadrado se mantienen, y aquí sí tenemos que resolver, 2 al cuadrado 4, w al cubo al cuadrado sería potencia de otra potencia, multiplico los exponentes, 3 por 2, 6, menos el cubo se reparte para el 2 y para w al cubo, menos 2 al cubo por w al cubo. Vaya, resolvamos algunas operaciones por ahí. Por ejemplo, este 5 al cubo. 5 al cubo es 5 por 5 por 5, 125. Acá tengamos cuidado, x al cuadrado al cubo es como decir potencia de otra potencia, multiplico los exponentes. 2 por 3, 6. Menos, multiplicamos los coeficientes, 3 por 25 por 2, 3 por 25 por 2, 150, menos 150, x a la cuarta w al cubo, x a la cuarta w al cubo, más, también aquí multiplicamos los coeficientes, 3 por 5 por 4, 3 por 5 por 4, igual a 60, más 60, x cuadrada w a la sexta, x cuadrada w a la sexta, menos 2 al cubo, es como tener 2 por 2 por 2, 8, menos 8, w al cubo, potencia de otra potencia, multiplico los exponentes, 3 por 3, 9. Y acá tenemos el resultado. Como les dije,
Cuidado cuando estos términos tienen exponentes, porque al final aplicamos potencia de otra potencia. Veamos el ejemplo 9. Aquí sí tengamos cuidado porque tenemos una fracción por ahí, acá, y también tenemos un exponente negativo, pero el proceso es exactamente el mismo. Veamos, primero aplicamos la regla. Primera cantidad, segunda cantidad. Eso es igual al cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda menos el cubo de la segunda cantidad. Vaya, aquí ya aplicamos la regla. Ahora bien, vamos a resolver por ahí algunas operaciones. En este caso me quedaría ese cubo se reparte para el 2 y para el a, algo como esto, menos, aquí resolvemos este cuadrado, que sería en este caso 3, y este término se mantienen, lo único que cambia es este cuadrado. 2 al cuadrado sería 4, a al cuadrado, a cuadrado. Lo dejamos así, más, aquí 3 y 2a se mantienen. Aquí sí va a cambiar esta parte. Veamos cómo resolver esta parte. 1 medio x a la menos 3 elevado al cuadrado es como repartir este cuadrado para 1 medio y para la x. Algo como eso. Ahora 1 medio al cuadrado, lo único que hacemos es elevar al cuadrado el 1, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Se elevan por separado. Y acá tenemos potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. Menos 3 por 2 sería menos 6. Por eso el resultado de esta potencia, que sería ese de acá, por eso lo hice aparte, nos sería un cuarto de x a la menos 6. Miren, 3, 2a, 3, 2a no cambia, y aquí sí ya sería un cuarto de x a la menos 6. Vaya, ahora menos, este cubo se reparte para el 1 medio y para x a la menos 3, algo como esto. Vaya, voy a continuar en otra diapositiva con este proceso sin cambiar nada. Vean, no le cambié nada, lo único que hice fue que tomé otra diapositiva. Sigamos. Acá 2 al cubo es como decir 2 por 2 por 2, eso me daría 8. A al cubo, menos, acá multiplicamos los coeficientes, 3 por 4 por 1 medio, 3 por 4 por 1 medio. Cuidado por acá, al 3 y al 4 se les pone 1 como denominador. Ahora, ¿podemos simplificar aquí? Sí, podemos. Mitad 1, mitad 2. Arriba me quedaría 3 por 2, 6 por 1, 6. 1 por 1 por 1, 1. Por lo tanto, acá sabemos que esto es solamente 6. Me quedaría menos 6 a cuadrado x a la menos 3 a cuadrado x a la menos 3. Más, acá multiplicamos también los coeficientes, 3 por 2 por 1 cuarto, 3 por 2 por 1 cuarto. Vean que al 3 y al 2 les agregué 1 como denominador. Si podemos simplificar lo hacemos, y si se puede. Mitad 1, mitad 2. Arriba me quedaría 3 por 1 por 1, 3. 1 por 1 por 2, 2. El resultado de esta operación tendría que ser más 3 medios a x a la menos 6 a x a la menos 6. Y finalmente aquí, 1 medio al cubo es como tener 1 al cubo sobre 2 al cubo. 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que sería 1, no cambia. Y 2 al cubo es como tener 2 por 2 por 2, que sería 8, 1 octavo. Entonces aquí en lugar de 1 medio al cubo voy a colocar 1 octavo. Y acá tengamos cuidado, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes, menos 3 por 3, menos 9. Y si esos no fueran exponentes negativos, esa fuera la respuesta. Pero como son exponentes negativos, tenemos que hacer un proceso aparte. Vean, nada más tomé la respuesta a la que llegamos anteriormente. Ahora vamos a arreglar estos exponentes negativos. Veamos, aquí no cambia, 8a al cubo, menos, aquí sí,
se convierte en una fracción. Recordemos que el 6 tiene exponente 1. Entonces ese exponente también se lo voy a poner aquí a la a para que, y acá también se lo voy a poner a esta fracción, exponente 1. Veamos, me quedaría por acá lo siguiente. ¿Quién tiene exponentes positivos? El 6 y la a, entonces ellos quedarían en el numerador. X a la menos 3 tiene exponente negativo, entonces pasa al denominador con exponente positivo. Acuérdense que esa es una propiedad. Más, aquí ya tenemos una fracción, entonces voy a aprovechar esta fracción y el 3 está en el numerador, el 2 en el denominador, y haríamos lo siguiente. Esta a tiene exponente positivo, quedaría en el numerador, y esta x en exponente negativo pasaría al denominador con el 2 con exponente positivo. Recuerden, esta es una propiedad. Menos el 1/8 que ya tenemos acá. X a la menos 9, como está negativo, entonces pasa al denominador con el 8 a multiplicar, pero ya con el exponente positivo. Vean, repito, esa es una propiedad. Y ahí tendríamos la respuesta. Si no hubiésemos tenido esos exponentes negativos, esta hubiera sido la respuesta, pero como aparecen los exponentes negativos, siempre tenemos que hacer este cambio. Veamos la siguiente, el ejemplo 10. Tenemos que resolver esta parte, cuidado con ese 6, pero tenemos el cubo de la diferencia de dos cantidades. Veamos, primera cantidad, segunda cantidad. Esto es igual al cubo de la primera cantidad menos, de fórmula, el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. Ahora bien, veamos, acá nos quedarían, el cubo se reparte para el 3 y para la x, algo como esto, 3 al cubo, x al cubo, menos, primero resolvemos este cuadrado, el 3 y el 9z a la sexta se mantienen intactos, y 3 al cuadrado sería 9, x al cuadrado, x cuadrado, más el 3 y el 3x se mantienen intactos, y aquí resolvemos este cuadrado, 9 al cuadrado sería 81, z a la sexta elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, el 6 se multiplica por el 2, 6 por 2, 12, menos, acá el cubo se reparte para el 9 y para z a la sexta. Ahora bien, resolvamos las operaciones indicadas por ahí. Empecemos con esta. 3 al cubo es como tener 3 por 3 por 3, 27. 27, x al cubo, x cubo, menos, acá multiplicamos los coeficientes, 3 por 9 por 9, eso sería 3 por 9 por 9, 243, menos 243, x al cuadrado, z a la sexta, x al cuadrado, z a la sexta, más, aquí también multiplicamos, 3 por 3 por 81, 3 por 3 por 81, 729, más 729, x, z a la doceava, x, z a la doceava, menos el 9 al cubo, es como tener 9 por 9 por 9, 729, me quedaría menos 729, y ahora acá, z a la sexta al cubo, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. 6 por 3 sería 18. Por lo tanto, acá tendríamos la respuesta. Si se fijan, los procesos son similares y las operaciones también. Lo único que va a cambiar con respecto al cubo de la suma serían estos dos signos, nada más. Bueno, ahí tendríamos prácticamente todo lo que concierne a los productos notables, tomando en cuenta los 4 videos. Y ahora vamos a la parte más entretenida, que sería la actividad de la página 90.
las indicaciones están en la página 89, pero los ejercicios están en la página 90. Y por acá tenemos las respuestas. Pónganle pausa para poderlas copiar por ahí, o no sé, para ir comprobando. Y acuérdense que cada actividad tiene que estar resuelta en el cuaderno. Por favor, en orden. Recuérdense que no me gusta nada en desorden. Todas las actividades deben llevar el orden con el cual se las fui planteando. Vaya, aquí tenemos 10 respuestas. Vamos a ver otras 5, que sería de la 11 a la 15. Por ahí háganme el favor de ponerle pausa si la quieren ver más detenido o qué sé yo. Y las últimas, que serían de la 16 a la 20. Nada más una aclaración. En el ejercicio 20, una sugerencia: hay que utilizar el binomio que está dentro del paréntesis con este orden. Parece que ahí en el ejercicio aparece desordenado, aparece primero el negativo y después el positivo, pero recuérdense que para aplicar el cubo de la suma o el cubo de la diferencia, o inclusive el cuadrado de la diferencia, tiene que estar en este orden. Si el binomio lo tienen en este orden, la respuesta va a coincidir exactamente con esta que tenemos acá.